Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. ¿Va usted de compras al súper, al mercado, a la tienda, al tianguis, donde sea que compre su despensa? ¿Se da cuenta que cada vez de que va hay una nueva actualización de los precios? Y todo lo que compraba anteriormente con cierta cantidad se ha reducido prácticamente a la mitad o menos. ¿Y cómo se llama este fenómeno de la actualización de precios siempre a la alza, nunca a la baja? Vean ustedes el tema del día de hoy. 10 tips para enfrentar la inflación. Y para hablarnos de este tema, solamente una persona, colaboradora de Carpe Diem, licenciada en Economía, directora y fundadora de El Recurso de Éxito, nuestra queridísima Andrea Danae Pérez, a quien en este día saludamos con mucho gusto. Andy, ¿cómo estás? Muy bien, Abel, muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes y con este tema tan interesante que pues es preocupación de muchas personas, ¿no? El tema que acabas de decir es la inflación, es el término correcto y qué bueno que lo podemos abordar para dar tranquilidad en casita, ¿no? De lo que está pasando con la economía de México y del mundo. Pues para entrar en materia, ¿qué es la inflación? ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo la podemos entender? Como tú ya bien lo dijiste, Abel, la inflación es el aumento de los precios de los bienes y servicios a lo largo del tiempo. Es importante observar la inflación, ¿por qué? Porque quiere decir que nos da un ejemplo claro del valor del peso. ¿Cuántos pesos necesito para comprar X producto? A eso se le conoce como el poder adquisitivo de la moneda. Y pues el poder adquisitivo lo que nos refleja es que podemos comprar menos cosas con el mismo dinero. Lo podemos ejemplificar como vemos que en 1970 con 10 pesos, y este es un ejemplo, se podía comprar una botella de agua, frutas, una hogaza de pan, etc. Y en 2019, con los mismos 10 pesos, estaremos comprando solamente una botella, un pedacito de queso y el pan. Es decir, ya no nos alcanzó para todas esas frutas que se ven en abundancia del lado, pues del lado izquierdo. La reducción del poder de compra del dinero es un reflejo de la inflación. Ahora, es preocupante esto que tú nos traes acá sobre, pues lo que nos dice sobre la tasa de inflación, Andy. Correcto. ¿Qué nos debe de preocupar cuando vemos que la tasa de inflación crece o aumenta? Si aumenta en extremo le podemos llamar hiperinflación. ¿Y por qué ninguna de estas situaciones es buena? Resulta que el gobierno va a estar gastando mucho más dinero del que está ganando o generando, por lo que generalmente el resultado final será aumentar el cobro de impuestos. ¿Para qué? Para poder seguir ofreciendo los servicios que gozamos, pero que definitivamente ahora cuestan más caro. Es decir, yo veo reflejado un aumento de precios en el tianguis, en el supermercado, en el mercado. ¿Y qué creen que solo nos afecta a nosotros? No, también le afecta al gobierno que nos da servicios como la salud pública, la educación pública. Todo eso cuesta más y por eso el gobierno tiene que recabar más impuestos, porque ahora todo es más caro, necesito más dinero. ¿Ok? Caso contrario, pues veríamos una inflación baja o moderada, eso es bueno, porque pues quiere decir que está habiendo una demanda razonable de bienes y servicios en la economía de manera natural
y no hay este aumento de precios desmesurado. Ahora, ¿quieres referirte aquí en esta información de esta imagen que nos has enviado sobre México exclusivamente, sobre México y su economía? Exacto, hay que entender el contexto de la economía mexicana, de por qué nuestro entorno está dominado por la inflación. A veces el desconocer el por qué estamos en esta situación nos pone los pelos de punta, nos tensiona, nos pone ansiosos, creemos que es culpa del gobierno mexicano, creemos que los mexicanos no estamos haciendo bien las cosas, somos flojos, algo hicimos mal. Pero justamente el entender cuál es el origen de esta situación nos ayuda a comprender qué sí podemos hacer y darnos cuenta que no estamos haciendo algo malo. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Importantes que conozcamos es el Producto Interno Bruto sí ha crecido en México. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción de bienes y servicios en el país ha sido más que el año anterior, ha crecido en diferencia un 0.9%. México tiene 3 trimestres consecutivos de datos positivos, lo que nos habla de salud en la economía mexicana. Las actividades industriales y de manufactura son líderes del impulso económico en nuestro país, es decir, no estamos estancados, no tenemos que caer en este pánico de que la economía se está cayendo por todos lados, eso no es verdad. Mirar que las actividades industriales y las de manufactura están avanzando, están creciendo de manera positiva y que están liderando el impulso económico nos va a dar mucha tranquilidad. ¿Seguidas de quién? Bueno, seguida de las actividades agrícolas y ganaderas en el puesto número 2 y en el puesto número 3, servicios y comercio. ¿En dónde sí se está viendo afectada la economía mexicana? En las actividades de construcción. Es en donde se ha registrado el más lento avance y podríamos decir que ese es el único, en la única actividad en la que nos encontramos caminando a paso de tortuga. Entonces, esto ayuda mucho a aliviar el estrés financiero porque no todo es malo cuando vemos la inflación. Entonces, bajar nuestros niveles de estrés va a ser conocer la verdad detrás de lo que se está observando con el tema de la inflación. Y luego tienes también esta información que nos tienes en esta imagen, Andy. Se preguntarán si aparentemente hay cosas muy positivas, hay crecimiento en la economía, las actividades industriales y de manufactura están avanzando, ¿por qué hay un aumento en los precios? Bueno, lo que pasa es que venimos de un panorama de una pandemia, una situación que ha agravado los mercados no solo en México, sino a nivel internacional. Por lo tanto, no solo México, sino en todo el mundo se ve un crecimiento muy modesto. ¿Qué ha habido? Pues que el gobierno, para hacer frente al tema de la pandemia del coronavirus, ha tenido que hacer gastos extraordinarios para vacunarnos, para dar servicios hospitalarios. Por lo tanto, ha tenido que hacer gastos extraordinarios. Entonces, hay una escalada en los precios derivado, obviamente, de la situación económica mundial que no está creciendo como nos gustaría derivado de la pandemia y también del panorama de la guerra en Siria. Sí, todo eso nos afecta a todos, al mundo en general. Entonces, el crecimiento va a estar marcado por esta inflación, pues porque hay una incertidumbre en el panorama económico no solo de México, sino del mundo. ¿Qué hacen los gobiernos para proteger cuando hay incertidumbre en el panorama económico? Evidentemente tendrán que hacer una estrategia para controlar esta subida de precios. Para ellos también recabar más impuestos y reponerse ante estas situaciones. Entonces, es natural que en un entorno económico global volátil veamos como resultado una escalada de precios. ¿Qué quiere decir una escalada de precios? Bueno, que las cosas van a estar más caras comparadas con el año pasado. Es importante que veamos que ahorita sí hay un encarecimiento de los precios de 8.65%. La fuente de esto es INEGI. Es el
escenario más alto que hemos tenido desde el año 2000. ¿Y por qué? Porque también el Banco de México ha tenido que subir sus tasas para reponerse de lo que ya les explico, de la pandemia, del entorno económico volátil y la incertidumbre. Ahora bien, Andy, tú nos vas a dar aquí 10 recomendaciones que evidentemente aluden al título del programa de hoy de 10 tips para enfrentar la inflación. ¿Cuáles son estas 10 recomendaciones de una especialista como tú en economía? Porque pues hay que considerar que el grueso de la población, es decir, las clases bajas, son las que más resienten este tipo de inflación. Entonces, si te parece bien, vamos con el número 1 cuando dices, sé cauteloso. Cauteloso, actuar con cautela, ¿en qué, Andy? Y justo la palabra que dices es la importante, cautela, no miedo. Porque lo que está pasando es que cuando vemos que los precios suben, entramos en un miedo y en una tensión y en una ansiedad que nos empieza a carcomer, nos empieza a mantener despiertos en la noche, nos empieza ya a provocar angustia y entonces no dormimos o estamos de malas. Y entonces justo lo que trato de hacer con esta información es prevenir que esto le suceda. Pero, ¿cómo nos preparamos ante un escenario de inflación y qué puedo hacer para no meterme en problemas si es que la economía se está poniendo con mayores grados de incertidumbre y con más volatilidad? Lo primero que acabas de decir, ser cauteloso. ¿Cómo soy cautelosa con mis finanzas familiares y personales? Primero que nada, evitar gastos superfluos o innecesarios. ¿Cómo voy a ubicar un gasto superfluo o innecesario dándome cuenta si lo que voy a comprar es un deseo o realmente es una necesidad? Superfluo es deseo, necesidad es necesario comprarlo porque sin eso no puedo tener la calidad de vida básica, ¿no? Comer, dormir, ir al baño, vestido y mantenerme saludable. ¿Qué les invito a que en esta forma de ser cautelosos revisen si lo que van a comprar lo pueden conseguir de segunda mano? Comparen precios antes de gastar o de hacer alguna compra. Hay lugares especiales en donde podemos encontrar costos más bajos. Pueden hacer un comparativo por internet desde su celular. Prepárense haciendo una lista de compras para que solamente compren lo que está en su lista y ahorren si es que les da su bolsillo la posibilidad, porque acá ser cauteloso incluye prevenir con qué, con tener un fondo de emergencias que incluya de 3 a 6 meses de su sueldo, de ser posible, o si tienen un poco menos, sin problema, pero que vayan buscando generar este fondo de emergencia. Y refiriéndome a este punto número 2 que dice reconsidera el crédito hipotecario y automotriz, conozco gente que tramitaron, por ejemplo, un crédito Infonavit, han pagado durante 15 años y deben más que lo que les prestaron. Correcto. Hay muchas personas que contratan créditos sin conocer si la tasa de interés es fija. Entonces yo creo que lo importante será siempre de lo siempre asegurarse de que si contrato un crédito hipotecario, automotriz o del tipo que sea mi crédito, sea un crédito a tasa fija. Si la situación es de tanta incertidumbre y es tan volátil, quiere decir que si mi tasa de mi crédito no es fija, puede aumentar hasta 10, 20, 50 veces más el costo de mi crédito si no lo pacté a una tasa fija. Si ustedes ya tienen un crédito automotriz o hipotecario, esténse tranquilos porque la mayoría deben de estar a tasa fija. Si no es así, busquen moverse a un crédito de tasa fija. ¿Okay? Y si todavía no sacan alguno, pues entonces revaloren en qué industria estoy trabajando y si esta industria puede estar en riesgo de incurrir en despidos masivos, en recorte personal, porque acuérdense, a la hora de que yo tengo un crédito y estoy trabajando, todo está en orden. Pero ¿qué pasa si hay un recorte personal y me liquidan? Me liquidan y a lo mejor con mi liquidación puedo pagar una parte de ese crédito, pero si no, va a haber una temporada en la que yo voy a estar buscando trabajo y cómo voy a hacer frente al pago de mi crédito
si no tengo un fondo de emergencia. Entonces, importantísimo es saber que si adquiero un crédito hipotecario o automotriz o de cualquier tipo, tengo que asumir un compromiso a largo plazo, teniendo meses de respaldo para saber que lo puedo pagar si me corrieran de mi trabajo, si me despidieran de mi trabajo. ¿Sí? Sí, Andy. Y luego en este número 3 que habla sobre la importancia de evitar las deudas, pues también hay gente que toda su vida se dedica a pagar deudas, como si fuera parte de nuestra cultura, de nuestra, bueno, dicen los religiosos, de nuestra cruz que debemos de llevar en esta vida, y todo el tiempo están debiendo algo. Entonces, ahorita es el momento menos indicado para crearse nuevas deudas, Andy. Correcto, en un entorno dominado por la inflación sería un error fatal adquirir nuevas deudas. ¿Por qué, Abel? Porque generalmente adquirimos deudas de consumo, créditos personales, tarjetas de crédito, y todo eso viene dado en tasas variables. Todos esos créditos tienen una tasa variable. Yo no conozco una tarjeta de crédito que diga tasa fija de. Entonces, cambia con el tiempo, se va a encarecer si hubiera realmente una recesión o si hubiera realmente un desafortunado desenlace financiero en el país. ¿Qué sería lo primero que va a triplicar el costo? Estos créditos personales de consumo de tarjetas de crédito. Y entonces, lo mejor es evitarlos a toda costa. En un entorno volátil y de inflación, mejor yo lo que hago es exactamente lo opuesto. Me propongo empezar a pagar todas las deudas para que en el caso de cualquier cosa inesperada, a mí no se me triplique la deuda. ¿Ok? Pues amigos de Cadena Sur, en esta tarde el economista Andrea Danae Pérez nos está hablando de este tema. 10 tips para enfrentar la inflación, para hacerle frente a la inflación. Así es de que vamos a hacer una pausa, pero regresamos porque ella tiene todavía más recomendaciones que podemos pues utilizar, podemos aprender, podemos hacer que jueguen a nuestro favor para que podamos salir airosos en esta inflación. Regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Elige lo mejor para tu futuro. Conoce la propuesta educativa del Centro de Estudios Universitarios Morelos. Te esperamos en Boulevard 17 de Abril, número 1, en la Colonia Los Pilares de Jojutla, Morelos. O pide informes al 734-34-411-54. Inscripciones abiertas. Forma parte de la comunidad CEUM. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem con la economista Andrea Danae Pérez y ella nos está hablando de este tema. 10 tips para enfrentar la inflación. Y Andy, pues hablando de deudas, ya nos decías tú al terminar el segmento anterior que era el tiempo donde se recomienda no adquirir nuevas deudas, pero también es importante pagar las deudas ya existentes. Súper importante, Abel. ¿Por qué? ¿Por qué es importante pagar las deudas pendientes? Porque en un entorno de posible recesión, como les digo, lo que pasaría es que se encarecería el crédito que contraté a tasa variable y entonces es donde nos vemos en problemas de, híjole, si se encarece mi crédito, ¿cómo lo voy a pagar? Si ya ahorita es difícil que lo pague, pues yo prefiero entonces buscar las maneras de liquidarlo, ¿no? ¿Qué hacemos? Organicen las deudas que tengan, ubicando la que sea la más alta tasa de interés y esa traten de liquidarla lo antes posible. Y así sucesivamente hagan como una especie de pirámide, la que tiene interés más alto primero y luego voy pagando así sucesivamente hasta abajo todas las demás.
¿Cómo pagamos deudas pendientes si no estamos recibiendo más dinero? Hay que ajustar nuestros gastos para tener dinero extra, es decir, limitar el entretenimiento, las salidas, las comidas fuera de casa, buscar fuentes alternativas de ingreso, empezar a ofrecer a lo mejor servicios a domicilio de comida, de algo a lo que ustedes puedan hacer como sándwiches, tortas, gelatinas, chilaquiles. Hay 1000 opciones que pueden generar un ingreso extraordinario de dinero en sus casas con el objetivo claro de pagar esas deudas pendientes. Y una vez que logremos pagar esas deudas, entonces ahora sí habrá espacio para ahorrar. En otras ocasiones nos has hablado sobre la importancia que tiene el ir consignando por escrito todos los gastos que vamos teniendo diario con el fin de detectar dónde se está fugando ahí parte del dinero, pero algo que tú también recomiendas y nos dices acá, pues es que conozcamos los ingresos o la cantidad mínima mensual de dinero que necesitas para vivir. Tú hablas acá de supervivencia. Correcto. Darle el seguimiento a nuestros gastos a veces es un reto que no todos tienen la disciplina de hacer. Por supuesto que muchas veces lo he tocado por aquí, ese es el escenario ideal, donde yo sé perfecto a dónde se va mi dinero mes con mes. Pero si no tienen el hábito de hacerlo, su obligación es conocer este número de supervivencia, que es la cantidad mínima mensual de dinero que yo necesito para vivir. Mi agua, mi luz, mi renta, si es que pago renta, y la comida. Sin estas 4 cosas yo no puedo sobrevivir. Entonces ese es el mínimo que yo debo de generar mes con mes, porque esto me va a dar la certeza de tener el control de mis finanzas. ¿Qué quiere decir? Que llueve, truene, relampaguee, trabaje para quien trabaje, esté en donde esté, yo tengo que generar este mínimo porque si no, ya no voy a estar cumpliendo mis necesidades básicas. Entonces, conocer el número de supervivencia es el primer paso para empezar a hacer el presupuesto a pie de la letra y a tener metas de pago de deudas, número 1, y después de ahorro claras, ¿no? Y planificar mis gastos de acuerdo a estas 3 cosas. Mi número de supervivencia, mi plan de gastos y mis metas de pago de deudas o de ahorro. Sí, ahora bien, aquí nos dices, prepárate para cambiar de trabajo. Sí, siempre estar como en la búsqueda de tener pues otro trabajo o de cambiarlo, pero siempre que el enfoque sea el incrementar el ingreso y pues en un momento dado no pensar, híjole, es que como hay poco trabajo, mejor ya me quedo aquí cómodamente. No, la idea es, como tú nos decías respecto a buscar alternativas de cómo generar más ingreso vendiendo algo, produciendo algo, aquí también estar siempre como al pendiente de todos esos sitios, de todas esas páginas, links que aceptan los currículums y ver dónde puedo tener una nueva oportunidad. Sí, Abel, sobre todo, ya les di un tip al inicio, porque el panorama de la economía mexicana era importante. Porque si yo trabajo en una actividad industrial y de manufactura y esta está creciendo, yo sé que difícilmente esta industria va a poner a sus empleados en riesgo, igual que las agrícolas y las ganaderas y las de servicios y comercio. Pero ¿qué tal que yo trabajo en el sector de la construcción y yo ya sé que el registro más lento de crecimiento económico está en esta industria? ¿Qué creen que va a pasar con esta industria? Es la primera que va a presentar problemas de recorte personal. ¿Por qué? Porque si no está generando, ¿de dónde va a tener para pagar a sus empleados? En tiempos de crisis o de posibles recesiones, encontrar trabajo va a ser un reto. Pero si yo prevengo que derivado de la información que ya tengo, el sector en donde yo trabajo puede estar en riesgo de no producir, de no generar y de empezar con despidos o con problemas financieros para ya no pagarme mi sueldo o recortarme prestaciones, pues puede ser que prepare yo ya mi currículum y le agregue nuevas habilidades y nuevos talentos, o me meta a un curso o me meta a un taller para sobresalir de la competencia.
y empiece a buscar. Ejemplo, trabajaba en el sector de la construcción, le empiezo a pedir a mis amigos que me recomienden para abrirme una oportunidad en algún empleo de manufactura. ¿Qué voy a tener que hacer? Hacer uso de mi círculo de amistades, de mi círculo social, para buscar nuevas oportunidades y mantenerlas yo en el radar. No quiere decir que voy a renunciar hoy a mi trabajo, no estoy diciendo eso. Es mantener en el radar opciones nuevas por si llego a necesitar y preparar de una vez mi currículum y ponerlo súper guapo, actualizado, por si me toca un recorte personal, rápidamente sepa con quién acudir y a quién darse. Ahí está. Prefiere las marcas blancas. ¿Cuáles son las marcas blancas, Andy? Las marcas blancas son aquellas que les dicen productos de marca libre o de marca propia. Los encontramos generalmente en tiendas de abarrotes o supermercados. Son amigables con nuestro bolsillo, tienen un control de calidad excepcional. ¿Por qué? Porque los supermercados encargan a los líderes en ventas que les hagan un producto de marca libre. Entonces, salen a menores costos de lo que generalmente costaría el producto con la marca oficial. Tienen excelente calidad y eso nos ayuda muchísimo a ahorrar. Ahí está. Y algo que tú también nos recomiendas es tener mucho cuidado lo que nos quieren hacer aparecer como ofertas, ¿no? Sí, totalmente. Acuérdense que el trabajo de las tiendas departamentales, de todos, es que consumamos, ¿no? Entonces, aguas con estos anzuelos para comprar en cantidades que no necesitamos, todos estos 2x1, 3x2, pues suenan muy bien de entrada, pero pues por ahí estamos guardando y acumulando en las alacenas o en los cajones productos que pensamos que estamos adquiriendo a un precio fantástico, pero que no vamos a utilizar. Y eso me quita poder de compra. Al comprar 3 productos en vez de 1, yo ya me gasté un dinero que no me permite comprar otro, ¿ok? Comparen precios por internet antes de adquirirlo y sean precavidos sobre todo con los meses sin intereses. Es muy fácil caer en la trampa de los meses sin intereses porque aparentemente pagamos poquito por mucho tiempo, pero ¿qué pasa? Al final llega el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y sumados los 5 meses sin intereses que adquirí, a lo mejor ya me estoy saliendo del presupuesto. Entonces mantengan un control bien claro de qué es lo que ya tengo a meses sin intereses y cuánto suma en total. Ahí está. Ahora, Andy, aquí en el 8 dice, saca ventaja del banco. Hace como 4 meses mi esposa me llama y me dice, oye, ¿qué crees? Se quedó el auto acá por las pirámides de Teopanzolco, aquí en Cuernavaca. Dice, llamé al seguro, dice, y por la tarjeta nos mandaron la grúa gratis. Ya se llevó el auto, la grúa al auto, al taller. Cuando sin saberlo o si no hubiésemos tenido ese beneficio, te sale, no sé, a lo mejor en 700, 800 pesos. Entonces, ¿tú recomiendas acá sacar ventaja de eso? Entonces, si ya tienen tarjetas de crédito, primero que nada prefieran las tarjetas de crédito sin pago de anualidad. Existen ya en casi todos los bancos una tarjeta que no les cobra anualidad. Y esa tarjeta trae beneficios, como lo que acaba de decir Abel, incluye un seguro que el arrastre de la grúa ya te sale gratis, o el cerrajero, o las entradas al cine al 2x1. Ustedes revisen qué beneficios tiene mi tarjeta y para eso hay que hacer la llamada al banco y preguntar. También otra de las ventajas que les ofrece el banco es, muchos dicen, tengo bien poquito ahorrado. Bueno, pues ese bien poquito lo pueden invertir en CETES, en pagarés a plazo fijo. Esto les permitirá que los ahorros chicos o medianos o grandes que tengan les generen un porcentaje adicional para ¿qué? Pues para ahorrar más, para generar nuevas oportunidades de negocios o bien para el pago de sus deudas. Entonces, revisar qué beneficios tiene el banco para mí cuando tengo sus productos, que son los productos, tarjetas, créditos, lo que sea que tengo con ellos, qué beneficios me dan. Ahora bien, esto que muchas veces desestimamos en la casa,
de tener la televisión prendida todo el tiempo o la computadora, o dejamos las luces prendidas en la noche, y que a la larga, si nosotros tuviésemos cuidado en apagarlas, generaríamos un ahorro sustancial, Andy. Correcto, Abel. El uso de los servicios básicos a veces lo menospreciamos, ¿no? Como es algo que nos llega a veces hasta bimestral, no lo cuidamos tanto como deberíamos. Pero si empezamos a poner ojo en cuánto consumo de gas, puedo apagar mi calentador y volverlo a prender el día de mañana, mantener esto de las luces apagadas, usar en la medida de lo posible a cero casi el aire acondicionado o los ventiladores cuando no haga falta, ¿no? Muchas veces ya lo hacemos hasta por automático y a veces no es tan necesario. Mantenemos conectados los aparatos electrónicos, incluso, por ejemplo, hay bombillas o focos que tenemos todavía de los de antes, ¿no? Y ya existen focos LED que reducen importantísimos el consumo de energía, ¿no? Y que también nos hacen que paguemos mucho menos. Recolectar agua, reutilizarla, ser consciente de las cargas que metemos a la lavadora o de cómo usamos ese lavado a mano, ¿no? ¿Qué tanta agua, cuántas cubetas de agua estoy usando cuando lavo a mano? Ser muy conscientes de que pues podemos reducir el consumo y pagar mucho menos. Ahí está. Y terminamos con este punto tan importante, porque si en una familia queremos que haya una reducción sustancial, pues de lo que se genera ahí en cuanto al uso de energía eléctrica, agua y todo eso, no lo puede hacer solamente si el papá está diciendo o si la mamá lo hace, sino que hay que involucrar a todos los integrantes de la familia. Por eso tú le llamas aquí el trabajo en equipo. Correcto. Abel, eso que dices, solito no me quiero volver el ogro de la casa y yo ser el que anda amenazando a todos por ahí, se resuelve con una conversación en familia, en donde hablemos de la situación económica mundial, la situación económica del país, en donde todos parejito tenemos que unir fuerzas y trabajar en equipo para recortar los gastos, mejorar la economía familiar. De pronto hay alguien que vendrá con una idea nueva para generar ingresos en la familia. Entonces, hablar de esta situación va a ser importante para poderle hacer frente en conjunto. Si yo me siento con mis hijos, con mis primos, con mis abuelos a platicar de lo que está pasando, entre todos algo se nos va a ocurrir. Entonces, establecer nuevas prioridades también va a ser importante. De pronto, la fiesta de 15 años de mi prima era la prioridad de todos, pero resulta que con este entorno y esta situación económica del país tendremos que cambiar las prioridades y a lo mejor será, pues en vez de ponerle prioridad a la fiesta de 15 años, hay que pagar las deudas que ya tenemos. Y los 15 años los festejamos a lo mejor de manera más austera o los posponemos para el próximo año. Y a veces esto no pasa nada, no se acaba el mundo si tenemos que hacer cambio de prioridades y establecer un nuevo orden de prioridades. Nos da miedo, nos asusta, pero a veces es lo mejor por mantener paz mental, tranquilidad y por supuesto para hacerle frente a nuestras responsabilidades que ya adquirimos. Andy, por tu especialidad, por tu carrera profesional, tú te dedicas a leer y actualizarte e investigar sobre las economías de todo el mundo. ¿Qué percibes tú para México, digamos, en el corto y en el mediano plazo? ¿Las cosas se irán poniendo cada vez más grises o crees que llegue un momento en que haya un estadio de estabilización? Naturalmente tendría que haber un ajuste, la pandemia no vino para quedarse tampoco, se están tomando las medidas pertinentes, Abel, por parte del Banco de México, que ya es autónomo, para salvaguardar la economía mexicana. Yo no creo que nos vayamos a tener que preocupar por un escenario catastrófico de recesión, de crisis. La ventaja es que se están tomando las medidas adecuadas para prevenir esta situación de parte del Banco de México, de parte del gobierno. Se están subsidiando los precios de la gasolina, lo que también ha mantenido a la inflación por debajo de lo que tendría que estar. Entonces, si esto no existiera, estos subsidios a la gasolina, los precios de los productos en general estarían todavía más arriba.
Entonces creo que es importante darnos cuenta que el gobierno está haciendo lo propio con su política fiscal, con su política monetaria, y están tratando de impulsar la inversión privada en el país de manera que se fortalezca la economía interna. Cuando fortalecemos la economía interna, quiere decir que no va a haber recorte de personal, no va a haber recorte de empleos, porque el gobierno está inyectando estímulos y condiciones positivas para que la gente ofrezca más empleo, sea bien pagado y pues no vayamos a enfrentarnos a una situación desfavorable. Yo votaría porque la gente se quede tranquila de que se está haciendo lo que está en las manos de la política monetaria fiscal de parte del gobierno, pero que también ustedes sean muy conscientes de que nos tenemos que cuidar de manera personal, familiar y económica todos. Entonces, y de verdad hacer un llamado de atención para que no adquieran deuda nueva. Esa nunca es buena, esté la economía en su mejor momento o en su peor momento. Entonces, mantener esta preocupación también a raya, ¿no? Porque a veces se nos hace muy fácil irnos en este tren de la angustia, de la preocupación, de se ve un escenario terrible, y yo creo que por eso empecé diciéndoles que llevamos 3 trimestres de economía positiva, hay crecimiento en varias industrias, entonces mantenernos tranquilos, confiados de que hagamos las cosas bien desde nuestra trinchera cada uno, y las cosas no tendríamos por qué mirarlas hacia lo negativo. Pues ahí está. Amigos, les dejamos aquí la tarjeta, la presentación de negocios, de su tarjeta de presentación de Andrea Danae Pérez. A ella la pueden contactar a través de varias redes sociales que ustedes tienen acá en pantalla, y pues ustedes saben que ella es Money Coach, es asesora financiera. Y pues Andy, platícanos sobre estos entrenamientos que tú estás dando a distancia, incluso con gente de otros países, y también pues que estás ahí bien metida en lo que es la maestría en Estados Unidos. Sí, pues justo eso, amigo. Contenta porque la verdad es que vamos a terminar ya el 5 de octubre la certificación de Money Coaches. Empezamos otra en septiembre. Para todas estas personas que ven una oportunidad en el trabajar con las personas con los temas de dinero, que como pueden ver son temas que van a estar preocupando a muchas personas con esta situación, con esta incertidumbre. Pues si tú quieres ser esa persona que ayuda a otros a ver la luz con el tema de los problemas del dinero, de las finanzas, certifícate como Money Coach. Hay mucho trabajo que hacer, hay una preocupación generalizada a nivel mundial sobre qué hacer con su dinero y cómo cuidarlo mejor. Y un Money Coach es esa persona que te va a ayudar, ¿no?, a destrabar y a clarificar qué me toca hacer para mantenerme tranquilo, tener claridad, estar precavido, pero no tener miedo de tomar decisiones, ¿sí? Terminamos, te digo, el 5 de octubre con este cohorte y abrimos uno nuevo para septiembre. Ya te estaré pasando las fechas, pero quien se quiera unir, pónganse en contacto conmigo. La maestría va muy bien, me toca irme a Chicago en octubre, así que estaremos por allá, de aquel lado, en octubre, lo que resta de todo octubre por allá. Ahí está. Muchas gracias, Andy. Gracias a ustedes, y acuérdense, precaución, no miedo, ¿ok?, ante esta situación. Gracias. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.